Ellos sí nos castigaban por cositas y que no valían la pena porque Pero sí castigarnos, recuerdas ¿verdad? esos golpes. Sí. Para ellos es educación allá en El Salvador. Le preguntaba cómo te fue en la escuela, Bien. nunca decía nada bien. Yo me junté a los 15 años con el papá de mis hijos, Ok. pero ya el siguiente día tenía la llamada de la cárcel. Se metieron a robar a mi apartamento. Él llegó a presentarle a la niña una pareja. Amor sin filtro. Bueno, el día de hoy tengo el placer, señores, de tener a otra radioescucha, otra amiga, Ruth. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Ruth, pues primeramente agradecerte que estés aquí el día de hoy. Vamos a hablar aquí entre tú y yo, como amigas. Vamos a hacer un poco de conciencia de muchas cosas por las que pasamos nosotros como padres hoy en día. Y bueno, vamos a empezar. ¿Dónde nació Ruth? ¿De dónde viene Ruth? Cuéntame. De El Salvador. ¿Naciste en El Nací Salvador? en El Salvador. Cuéntame, ¿hace cuánto llegaste aquí a Estados Unidos? Llegué en el 2003. Ah, ya tienes En el bastante 2003, tiempo. sí. Ahora, cuando naces en El Salvador, Ruth, ¿eras hija única? ¿Tenías más hermanos? ¿Te criaste con mamá y papá? Cuéntanos un poco de tu niñez. Y te quiero llevar ahí porque la niñez siempre tiene que ver mucho con lo que nos pasa a nuestra edad adulta. Bueno, somos tres, Ok, a mi hermana mayor y mi hermano más pequeño que yo. ok. Mi mamá nos dejó cuando yo tenía como 3 años, mi hermano 1 y medio y la otra 5 años. Ella se vino para acá Ok, y nos dejó con nuestros abuelos. ok. O sea que no fue abandono, nada No. más que os dejó para buscar mejor vida. Se Aunque podría un decir. niño, claro, como adulto lo vemos como que me voy a buscar mejor vida. Como niño lo vemos, mi mamá me abandonó. Sí, correcto. Mi papá estaba vivo, Ok. él era militar allá en El Salvador, Wow. pero él murió en los tiempos de guerra. Oh, wow. No sé muy bien cómo fue su muerte, pero murió cuando estaba en el servicio militar, ¿Cuántos años tenías tú? como 6. Lo recuerdo muy poco. Entonces ya quedamos con nuestros abuelos, nos criamos con ellos, pues de mi mamá no sabíamos mucho porque ¿No habláis con prácticamente ella? no. Ah, wow. Llegó aquí y como que se olvidó de nosotros. Ok. ¿Rehizo tu mamá su vida aquí? Sí, ¿O sí, tuvo más hijos? sí, tuvo Ok. 2 niños más, entonces ya con el tiempo sí, así recibíamos, antes eran las llamadas así que Por iba la tarjeta. como una vez al año, a veces llamaba o cada 6. Oh, wow. Sí, esa era que no estuvo mucho presente en nuestras vidas ella. ¿Y cómo fue la niñez con tus abuelos? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Bueno, malo? Pues fue bueno, aprendimos muchas cosas, muy bonito. Ok. No más que, pues sí, de vez en cuando algunos tíos se pasaban con el maltrato, ¿verdad? Dicen no maltrato, pero para ellos es educación allá en El Salvador, en el país de uno. Ujú. Pero sí, mi abuelita nos cuidaba muy bien, no más que cuando ella no estaba, algunos tíos sí nos castigaban por cositas y que no valían la pena por que Pero sí castigarnos, recuerdas ¿verdad? esos golpes. Sí, sí recuerdo eso y no es que guarde como así Rencor. rencor, pero sí hay una de las tías que más nos maltrataba, diríamos, o nos castigaba. Es la que no mucho tengo contacto con ella. Wow. Con nosotros sí, pero con una de ellas no. ¿Ella tenía hijos? No, no. Ok. Sí, pero a veces los entiendo porque pues imagínense que Igual le ya dejen. saben de otra manera. Ujú. O igual que le dejen unos niños que no son tuyos y difícil. Ahora lo entiendo porque tengo los míos Claro, claro. y entonces es difícil criar los de uno, ya no se diga Imagínate. otros que no son de uno. No, yo sé. Ahora, Ruth, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas acá? ¿Tu mamá aparece o no tiene nada que ver tu mamá? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, yo me junté a los 15 años con el papá de mis hijos. Ok. En Sí, El Salvador. en El Salvador. Ok.
Me junté bien joven con él y pues me fui a vivir con él. Tuvimos el primero allá. Después me separé con él. Ok, ¿no te fue bien? No, digamos que no, no me fue bien, me separé con él, pero a él se vino para acá. Ok, Ajá, entonces ahí empieza la historia. ok. Él me mandó a traer con la condición de que Pero me ya estabais dejara. separados. Sí, Ok, sí, estábamos separados porque somos allá las clases sociales son bien como marcadas, digamos. él era Sus papás eran muy influyentes en eso, tal vez porque ellos eran como de ranchos hacendados. de dinero. Ajá, Ok, ok. sí. Y nosotros, pues no, Ujú. éramos así Entonces normal, como que para los normal. papás era como bajar de nivel. Correcto. Claro. Ajá. Entonces lo mandaron porque nos separamos nosotros Ajá. y lo mandaron a él para acá, como para que eso terminara definitivamente. Y va y te pide. Y él me mandó a traer. Ajá. ¿Y entonces? Me mandó a traer, pero con la condición de que dejara mi niño con su papá, el más pequeño, y pues como no podía pagar el viaje de los dos, solamente el mío, dejé mi niño y me vine, ¿Y por qué puso esa condición? porque no quería que quedara con mi familia. Wow. Ajá, no quería y pues yo tampoco, porque yo ya había sufrido Claro. con ellos, yo tampoco no O sea me que para quería. ti no estuvo tan mal. Dijiste, No va a estar estuvo mejor tan acá. Sí, Ok. correcto, porque sus papás de ellos lo querían mucho al niño. Ok, tenían dinero, estaban bien. Bien, Ok. sí. El niño iba a estar mejor ahí, la Ok. verdad. Y a él me mandó a traer, me vine en el 2003. Llegué a California, Oh, wow, qué parte. sí, en San Pablo. Y en escúchame, cuando llegas y estás con él, ¿estabais como qué? ¿Como amigos? ¿Como pareja? Sí, como pareja. O sea, seguía todo igual. Sí, seguía Ok. todo igual, sí. Este hombre estaba enamorado de ti, déjame te digo. Sí. Yo creo que él tenía la presión del padre y de la madre y que por eso ahí se rompió el rollo. Pero, o sea, si no un hombre que ya está aquí, ¿por qué te va a pedir? Sí, correcto. Ok. Ujú. Entonces seguís como pareja. Sí, como Ajá. pareja. Y cuenta. Bueno, luego nos fuimos a Seattle, Washington, y allá me embaracé de Irma. Ok. Ujú. Tu segunda niña. Es mi segunda niña. Oh. Ella nació en el 2007. No fue muy bien allá porque por el trabajo, mucho frío y todo eso. Sí, dicen que es duro. Ujú. Entonces nos cambiamos nuevamente para California. O Y sea, que ahí, estuviste de gira por el sí, país. por todo el país, Ajá. ajá. Trabajaba yo y él también, pero yo trabajaba más, yo trabajaba doble. Oh, wow. Trabajaba en un Taco Bell creo que era de 7 de mañana hasta las 3. Y entonces ahí siento que yo descuidé la niña. ¿Y quién te cuidaba a la niña? Bueno, de 7 de la mañana a las 3 la dejaba en un daycare Ok. hasta las 6, porque él trabajaba también, pero él salía creo que a las 5 o 4 Que es súper difícil. y él la iba a recoger, porque yo de un trabajo me iba para el otro. En el otro entraba como a las 3:30 porque estaba cerca, Hasta la noche. hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces la niña se quedaba con él. Casi todo el tiempo la cuidaba él en las tardes. Ok. En la mañana siempre se quedó en el daycare. Ujú. Y ella tenía un vínculo muy, o sea, Con el con papá, él, claro. más con él que conmigo. Sí. Así fue pasando con el tiempo. Llegamos un hermano mío tuvo un problema y pues lo deportaron para El Salvador. Ok. Pero yo vine acá a ver si podía sacarlo de la cárcel, a pagarle un abogado y eso, y no se pudo. Por eso me mudé aquí a Houston. Oh, para ayudar a tu hermano. Para ayudar a Él mi estaba hermano. acá en Estaba, Texas. ajá, aquí en Ok, Texas. ok. Pero no pude hacer nada, entonces salió del país, lo deportaron y yo ya me quedé aquí con la niña Ok. porque vi que era todo más barato y, Claro. y encontré Sí, es más trabajo fácil vivir. rápido, sí. Totalmente. Entonces luego él se quedó allá en California y se vino para acá. Tuvimos bastante tiempo juntos, Cuando llegas aquí a Texas, ¿qué años ya tenía Irma? como unos 4. Ok.
Ahora, ¿tenías más familia aquí en Texas o estabas igual, sin Mi ayuda? mamá. A tu mamá. Mi mamá, sí. ¿Y cuál era la relación con tu mamá? ¿Ya teníais más comunicación? ¿Sabía que estabas acá? Sí, ya hablábamos. Ok. Ya hablábamos más y ella me recibió cuando llegué Y a bien. Houston, sí. Oh. Y todo estuvo bien. Ok. Todo estuvo bien. Cuando él se vino para acá, agarramos apartamento, ya nos apartamos. Mi mamá en su apartamento y yo en el mío. Ok. Y yo siempre trabajando también. Y he trabajado mucho, mucho yo porque el trabajo de mi esposo era de pintor. Entonces, cuando llovía, no tenía trabajo y Sí, cosas puede así. variar. Entonces, yo siempre he trabajado en restaurantes y siempre, en restaurantes siempre hay trabajo. Claro. Entonces, desde ahí yo pienso que allí fue que la niña tenía más vínculos con él. No sé, como que era más despegada De a ti. mí. Ajá. Ok. Ahora, estás trabajando aquí. ¿Seguías teniendo a Irma en un daycare o te ayudaba tu mamá? Bueno, ya cuando llegamos acá, ella ya entró a la escuela. Ok. Entró a la escuela y la cuidaba una señora mexicana. Ujú. Siempre la cuidó ella creo como hasta los 8 años. Ok. Ya después la empezó a cuidar mi mamá, Ok. pero ¿Qué, de los 8 como en de 8 adelante? en adelante, sí. ¿Y cómo era Irma? ¿Una niña tranquila, feliz o reservada? ¿O cómo la puedes escribir? Era bien callada. Ok. Ella era bien callada. Nunca me decía nada. Le preguntaba cómo te fue en la escuela. Bien. Nunca decía nada bien, bien, o no contestaba. No era mucho de hablar. No, no era mucho de hablar. Y tampoco era de darte problemas. No. O sea, como que ella solucionaba todo. Sí, no me daban nada de problemas y a veces me llamaban de la escuela que no entendía mucho como las matemáticas y cosas así. Sí, pero cosas normales. Ujú. Pero se notaba que no, no le gustaba ir a la escuela. Ok. Entonces, Pero por lo demás, bien. No fue Sí. una niña que te diera problemas, que se andaba peleando, que esto. No. Ok. Incluso en la escuela nunca se peleó. Ok. Entonces, por eso eso se me hizo bien raro cuando ya como a los 10 años empezó a dar problemas en la escuela, ya como a los 10. Entonces, 10 años, ¿qué problemas te empiezan a llegar? ¿Qué dices tú? A ver, ¿qué está pasando? Que se peleaba con niños en la escuela o que se tardaba, que se iba para el baño y que llegaba tarde a las clases, así. Como que buscaba ella la forma de no entrar a clases. Ok. Es que no, mami, es que quería ir al baño y que la maestra no me dejaba y ya se iba al baño Ajá. y no regresaba como al salón de clase y cosas así. Ok. Eso era lo que más Ujú. me decían que pasaba con ella. Ok. Y en ese momento, ¿tú qué haces? Tranquila, nada. Pues fui a varias reuniones a la escuela, traté de involucrarme más, pero también creo que le afectó mucho que nos estábamos moviendo, como la movíamos de una escuela a otra, porque Ah, porque claro, al sí, moverte de nosotros estado, nos de lugar. movíamos, ajá, y Puede ser. también aquí tuvimos eso malo, que si nos movíamos de dirección, la movíamos Sí, a ella. no la puedes mantener en el. A no ser que te muevas a los apartamentos de enfrente. Ajá, Sí, es horrible. correcto. Eso como que le afectaba a ella, cambiar de amistades. Totalmente. ¿Tu matrimonio estaba estable? Sí, ¿Estabais bien? estábamos bien. Él trabajaba afuera todo el tiempo. Ah, Luego de ella tuve 2 niñas más. ok. Bueno, teniéndola a ella, yo estudié para cosmetóloga. Ok. Entonces, trabajaba y estudiaba las dos cosas, pero yo estudiaba cuando ella estaba en la escuela y trabajaba en la noche. Entonces ahí es donde mi mamá la empezó a cuidar más. Ok. Yo la empecé porque mi mamá se quedaba en mi casa y entonces ahí la cuidaba ella, no la tenía que sacar yo de la casa. Siento yo que, ¿cómo le quiero decir? No, tranquila. Bueno, ya por esa razón yo se la dejé a mi mamá, Ok. porque era más fácil para mí, porque claro, a total. veces yo trabajaba de noche, entonces salía a las 3 de la mañana. Sí, es que ¿quién Y te la va a pasarla a dejarla, una señora me la cuidaba a veces. Wow.
pero pasaba en la madrugada recogiendo. Frío, calor, Ujú. sí. Entonces, Despertarla. sí, despertarla y todo eso no, entonces empecé ya, mi mamá me ayudó un poco más con ella. Ok. Ahora, ¿en qué momento estos problemitas se empiezan a hacer problemotas? En el momento que nos separamos, Entonces, a los 10 años no había problemas en el No. matrimonio. ¿En qué momento empiezan a haber problemas? ¿Él seguía de viajes o ya estaba acá? no, sí teníamos muchos problemas con él. Los habíamos separado ya varias veces, Ah, vale. pero no los habíamos separado por tanto tiempo. Ok. Nos habíamos separado como unos 3 meses. Y Ajá, regresa. y regresaba. Ok. Sí, pero él se iba a trabajar, empezó ya cuando tuve las 2 niñas, se fue a trabajar fuera y venía como cada 15 días y así. Ya yo empecé a trabajar menos. ¿Y cuando venía había confrontamientos? A veces sí, Ok. a veces sí habían problemas. Incluso en una ocasión, él llegó a presentarle a la niña una pareja, Ah. una persona con la que él andaba y estaban con los niños pequeños. No te creo. Sí, ¿Qué le y dijo que era? que su novia. Y como la niña tenía como, creo que como 10 o 11 No años, como puede- 11 años No tenía. puede ser. Y yo me acuerdo que cuando me di cuenta, porque la niña no me dijo a mí, no me dijo nada. Y hasta después me dijo, y yo me enojé con la niña. Y ahora yo digo, hice mal porque la niña no tenía nada que ver. Claro, no tenía nada que ver. Ujú. Yo me molesté con la niña y la regañé. Y él, pues ya cuando me di cuenta de todo eso, pues se la dejé pasar porque tenía mis niñas pequeñas. Y yo le dije a él, bueno, si vuelves a hacer algo así, nos separamos. Le dije yo, y las niñas se van a la escuela y yo no vuelvo contigo. Y exacto, las niñas se fueron a la escuela, las 2 más pequeñas. Y que me doy cuenta Otra. de otra vez que andaba con otra. Diferente. Es diferente. Bueno, entonces decidí dejarlo. No, claro. Decidí dejarlo ¿Y cómo lo cachaste? con el teléfono. Ay, bendito. Él estaba tomado y el teléfono lo dejó abierto y yo me metí a revisar y vi todo. Entonces ya dije ya no más, porque ya me No. había hecho muchas y dije ya no más. Ya había tomado la decisión, pero no me había dado cuenta que estaba embarazada. Ah. Y pues ya cuando él me dijo, no, que mira, que queremos. Y en ese tiempo ya nos habíamos traído el que teníamos en El Salvador. Ah, ya lo había. Acababa de llegar, sí. Y me dice él, no, que queremos nuestros hijos juntos. Y yo me encapriché y le dije que no, que ya no aguantaba más. Te quedaste embarazada. Sí. Lo hiciste sola. Sí, lo dejé cuando estaba embarazada. Del niño tenía 2 meses. Y pues cuando yo tenía 7 meses de embarazo, él se casó con la persona que andaba. ¡Ande! Ujú. Él se casó con la persona que andaba y bueno, fue cuando la niña empezó a dar problemas. Ok. La niña empezó a dar problemas y fue esa razón de que yo un día la encontré, se la dejaba a mi mamá porque yo trabajaba de bartender en la noche. Ok. Entonces, Llegabas salía tarde. tarde, sí. Pero un día salí a las 11 y ese día no encontré a la niña. Y teníamos siempre un parque enfrente y mi mamá dijo, no, pues es que la dejé salir a jugar. Y ¿Qué años estamos hablando? fue años de la niña. Sí, de la niña ya iba sobre 13. O sea, súper chiquita. Ajá, pequeña. Ok. Sí, entonces como había un parquecito así enfrente de la Claro, era más fácil dejar, sí, pero 11 de la noche no. Sí, según ella la dejó salir como así un ratito. Sí, porque como era a las 9, cerca. porque estaba enfrente. Y a ti casi te da el paro cardíaco. Y cuando llego y digo y andarla buscando Ay. y no la encontraba, y a ratito venía y la noté como que venía algo así. Rara. Pero como yo no tengo experiencia con eso de drogas y cosas, Tú dijiste, hay algo raro, pero no sé qué es. no sé, ajá.
Claro. Y bueno, la regañé y le dije que no quería que saliera más. Ok. Luego me llamaban de la escuela, que se esquipeaba y que me llamaron, una de las veces que me llamaron, me expulsaron, era porque andaba fumando cigarros electrónicos Ok. a los 13. Que a esos cigarros, no estoy muy enterada, pero por lo que veo noticias y esto, o sea, les pueden poner cosas que son más peligrosas que droga, Correcto. que sí. lo puedes encontrar en una gasolinera. Ujú. Sí. Y es legal, que ese es el rollo, Pero es lo que no entiendo. que es ¿Cómo eso legal. puede O ser sea, legal? te encuentran con ello y creo que no hay ningún problema. Ajá, correcto. Yo Wow. era, pues, digamos, como nunca he estado en ese ambiente de Claro. drogas y todo eso, No sabes. yo miré, digamos, eso, miré como así, Una cajita. una Ajá. cajita Sí. en su mochila. Dije, bueno, ¿qué es esto? Me pareció como un cargador. Ella me dijo que era un cargador. Y me dijo, mami, es un cargador. Y Y pues dijiste, yo pues, bien ¿cómo está ignorante la en eso, ¿verdad? tecnología? Y entonces dije, bueno, un cargador. Dije, bueno, pero así lo dejé. Sí. Entonces cuando voy a la escuela me dicen, usted no sabía, y me lo mostraron. Y me recordé yo de eso. Y le digo, oh, no, yo no sabía que eso era eso. Yo se lo Claro. había mirado, pero yo no sabía que era eso. Claro. Uf. Ujú. Y entonces, y ella, bueno, una vez, después de eso, Ujú. le dije al papá que se la llevara porque ya empezaba a dar problemas, ¿verdad? Ujú. Bueno, se la llevó él como un mes Pa' casa. para su casa. Ok. Pero ella no, me lloraba, venga a traerme, mami, que no quiero estar aquí, que no me gusta. Claro, porque estaba con la esposa. Ujú. Ujú. Y la cambiaron de escuela y todo, y no quiso estar con el papá. Entonces me dijo él, bueno, si ella no quiere, yo no la voy a obligar. Claro. Y ya no la voy a ayudar más. Entonces vino ella y me la llevé para la casa yo. Y fue cuando la puse en otra escuela y no quería ir a la escuela. Se salía a la escuela, la llevaba yo, se salía. ¿Y se iba caminando sola? En el bus. Pasaba un bus, en ese tiempo pasaba un Pero bus. fíjate, no tenía miedo. No tenía miedo. Yo la llevaba después, ya no la mandé en el bus porque dije yo, se está esquipeando y todo eso. Mejor la llevo yo. Claro. La llevaba y la traía y hasta tuve que buscar otro trabajo donde me dieran chance Wow. para poderla sacar yo. Claro, tenías que estar súper atenta. Estar más atenta de ella, ajá. Pero ya llegó después que ya empezó, yo creo, a usar otro tipo de drogas. Ujú, ya como cuando andaba por los 14. Yo estaba batallando bastante con ella, pero yo así, la llevaba y la traía, la llevaba y la traía. Ok. Entonces, a los 14 años ya ella vino con unas amistades, bueno, incluso se metieron a robar a mi apartamento. Las amistades. En los apartamentos piensan que fueron las amistades de ella. Sí, que se metieron a robar a mi apartamento porque... ¿A tu apartamento? A mi apartamento, sí. A mi apartamento Ok, me ok. robaron. Ella dice que no. Ok. Pero pues a los apartamentos, supuestamente las cámaras graban a una de las personas con las que ella tenía amistad. Ok. Ujú. Pasó eso, me robaron muchas cosas, me acuerdo en ese tiempo. Wow. Y fue cuando esas amistades me dijo, vamos a ver cómo fue, Ujú. que me pidió permiso Ujú. con una amiga, con una muchacha, Ujú. porque yo la conocía, que llegaba con ella ahí, Ujú. que iba a salir con esa amiga. Me dice, mami, voy a ir, iba a cumplir ella 14 años con mi amiga al cine, creo que al cine, me dijo. Bueno, le dije, está bien, y si quiere la llevo yo, creo que la fui a dejar, yo no me recuerdo muy bien. La dejé ir, no llegó, y yo bien preocupada. La noche. En la noche no llegó, yo bien preocupada, Ay. y ¿Le pusiste hora para llegar? sí, correcto. Le dije que llegara como porque se fue temprano, entonces que llegara como a las 8 o algo así. Y llamándole yo y no contestaba y nada. Ay, no, me muero. Sí.
Ya contestaba y bueno, ya le hablé a él y le dije Al papá. al papá, pero ya el siguiente día tenía la llamada de la cárcel, de juvenil, porque como estaba pequeña le llevaron a la juvenil. Ay, Pues que se robaron un carro con los amigos y que supuestamente robaron el carro y le pusieron la pistola a la persona que le robaron el carro. ok. Entonces era un caso grave. Amor sin filtro.